Amigos, amigas, muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo programa de Sexto Sentido. El presidente Noboa podría ganar en primera vuelta, tal y como dicen las radiografías de hoy, de esta semana, de algunas encuestadoras. ¿Cuáles son los efectos de que alguien gane en primera vuelta? Efectos en política, efectos en el sistema democrático. ¿Qué es lo que podemos esperar si este periodo electoral termina ya en esta primera vuelta? Eso es lo que vamos a analizar hoy con mis invitados con Sexto Sentido. Les quiero presentar a mis invitados de esta tarde. Carolina Jaramillo, ella es comunicadora y analista político. También tenemos a otra colega, Silrat Traslaviña, quien también ustedes la conocen como periodista, pero es también asesora de comunicación. Y en Guayaquil tengo también a nuestro colega y analista Pocho Harf. A los tres los saludo esta tarde y vamos a empezar con este análisis. 3 encuestas diferentes de 3 distintas empresas presentan la siguiente radiografía al día de hoy. Tenemos a Ipsos, Informe Confidencial y Comunicaliza, que presentan resultados de encuestas realizadas en esta misma semana y que dan como resultado la posibilidad de que el presidente Daniel Noboa, el presidente candidato, pueda ganar las próximas elecciones en primera vuelta. Quisiera empezar con esto y hablando de lo que dicen las encuestas, qué tan confiables son las encuestas. Nos podemos hoy ya sentar y decir, bueno, pues ya no hay nada más que hacer, hay alguien que va a ganar en primera vuelta. Se lo pregunto primero a Carolina. ¿Qué tal, Janet, Silra, Pocho? Qué grato compartir el panel con ustedes. Bueno, yo creo que evidentemente es un error ahora mismo dar por sentado que podemos dar una respuesta definitiva a lo que va a pasar con las próximas elecciones, ¿no? Las encuestas definitivamente deben ser leídas en un contexto, pero yo quiero añadir algo más. Yo creo que las encuestas tienen ahora mismo en el Ecuador una lectura técnica y una lectura política, porque lo que se ha hecho con las encuestas en este país y probablemente en otros países de Latinoamérica y también del mundo también, es utilizarlas como una herramienta de marketing político. ¿Qué quiero decir con esto? Las distintas campañas han utilizado las encuestas de varias firmas, serias algunas de ellas y otras no tan serias, por decirlo de alguna manera, como una herramienta justamente para, digamos, potenciar las candidaturas de ciertos candidatos. Personalmente, no creo que a estas alturas nosotros podamos, con base en los datos, decir o determinar quién va a ganar esta elección. Por supuesto, se pueden hacer algunas lecturas sobre la tendencia que en este momento hay. Ya podríamos de alguna manera decir que tenemos unas preferencias electorales de acuerdo a la intención de voto, pero también podemos decir que tenemos aún rangos de indecisión, es decir, que hay muchos ecuatorianos y ecuatorianas que no han decidido por quién votar. A mí me parece supremamente arriesgado decir, por ejemplo, que esto se puede definir en una sola vuelta, no solo porque hay varias condiciones que se deben de cumplir para que esto suceda, sino porque además me parece que se ha ido instalando ciertos relatos en este momento en el Ecuador. El hecho de decir que 2 tendencias pueden ganar en una sola vuelta ya da para dudar, pero no solo por eso también, sino porque se ha instalado que hay una sola firma encuestadora o 2 firmas encuestadoras que son dueñas de la razón, y esto no es así, Janet, porque no nos olvidemos que metodológicamente yo creo que se deja de lado ciertas voces o ciertos tipos de población cuyo voto pudiera estar siendo de alguna forma ignorado, ¿no? Pocho, ¿tú crees que, digamos, las fotografías que están mostrando las encuestadoras, que en gran medida o en muchas ocasiones se han equivocado, podría simplemente formar parte de una estrategia política para, de alguna manera definir a los indecisos? Janet, muy buenos días, buenas tardes, un saludo cordial y cariñoso para ti, para Carolina, para Silrat. 3 grandes visionarias y como buenas mujeres, 3 con sexto sentido muy agudo. Bueno, en relación a tu pregunta, mira, lo que dice Carolina es una gran verdad. Hace mucho tiempo se dejó de usar las encuestas como un trabajo técnico investigativo y se lo usa mucho desde lo mediático, como una herramienta proselitista y no como una herramienta de investigación. Por eso es que cuando uno analiza las encuestas también tiene que ver qué encuestadoras la hacen. Tú has señalado 3 que están en el mercado con buena reputación. Hay que sumarle a esa la de Sedatos, hay que sumarle a esa la que viene haciendo el grupo Topic también desde hace algunas elecciones atrás, que yo diría que son las más creíbles. En ese sentido hay algo que es unánime. Yo prefiero ir por lo que coinciden unánimemente todas, de que hay una polarización absolutamente marcada, como no hubo nunca antes en ningún otro proceso electoral. Es decir, 2 candidatos
que están de largo por sobre el tercero, que ni siquiera logra pasar el 5%. Esa polarización, Janet, Carolina, Silva, genera una cosa, que el histórico comparable con esta primera vuelta no sean primeras vueltas anteriores, sino más bien segundas vueltas anteriores. Es decir, que es muy probable que los dos candidatos que están liderando, si es que se confirma esta polarización, pisen la frontera del 40% e incluso la superen. Por eso que se está hablando de que el presidente Noboa, que está encabezando las encuestas, está arriba del 43%, por lo menos en estas tres que se han mostrado, y que su contendiente principal, que es la señora Luisa González de Revolución Ciudadana, también está en el 40%, algunos la ponen un poquito abajo del 40%, otros incluso ya la ponen empezando el 40%, lo que nos indicaría de que habría una segunda vuelta, si que hay, con dos candidatos que van a pasar el 40%, algo que nunca antes se vio desde 1979. Y eso podría hacer generar también el criterio de que uno de los dos, y en este caso, según las encuestas, el presidente Noboa estaría más cercano al 50%, y con ese 50% ya ni siquiera necesitaría por ley un 10% de diferencia, sino que podría darse el caso de que se polarice de tal manera esto, que el candidato llegue al 50%, el primero llegue al 50%, la segunda pueda llegar a un 40%, 41%, y ya llegando al 50% más un voto ganan las elecciones en primera vuelta. Entonces, sí es probable que haya un triunfador en primera vuelta, aunque yo soy escéptico y considero de que, si bien es cierto, la polarización se va a mantener, de todas maneras el grupo del tercero para abajo van a sacar un poco más, y el que gane la primera vuelta sí es probable que pase el 40%, pero el que quede en segundo lugar no va a quedar 10 puntos abajo, ni tampoco va a originarse de que en una sola vuelta se defina esto. Sí, y bueno, y también no sé si pues coinciden con esto, pero estamos hablando de encuestas que están aclarando que es sobre el voto válido, y ahí no sé, hay una definición ahí que va a estar en manos de los indecisos, entonces es una radiografía que definitivamente puede cambiar. Así es. Bueno, yo quisiera primero empezar saludándoles. Qué honor estar aquí en este panel con mujeres tan brillantes siempre como Caro, como Janet, y claro, el invitado de lujo también, Pocho Harf. Sí, yo creo que en este punto sí estamos viviendo una suerte de segunda vuelta, porque no hay una fuerza de una tercera opción que realmente logre levantar la cabeza. Vimos en el debate, por ejemplo, que tuvimos algunos intentos entonces empezaron a aparecer nombres como Tillería Cueva, el mismo Isa, que empezaba como por ahí, obviamente Andrea González, que fue una de las que más se movió después en el post-debate, pero de todas maneras no hay alguien que realmente logre levantar la cabeza y que diga, bueno, aquí estoy, hay una tercera opción. No vemos una tercera opción clara, entonces yo sí creo que en este punto el Ecuador sí está viviendo una suerte de especie de segunda vuelta, todo está muy polarizado. Y en este contexto también es importante darnos cuenta que hay efectos de la política internacional que definitivamente ayudaron a que esta polarización sea aún más marcada. ¿A qué me refiero? Al tema de lo que ocurrió hace pocos días de un Gustavo Petro y generando por poco, o sea, una crisis entre ambos países, un Donald Trump de Estados Unidos que le estaba emitiendo sanciones pero inmediatas a un país y cayéndole con todo el peso de la autoridad estadounidense. Creo que por ahí sí se te marca y que de alguna forma eso invisibiliza a otros candidatos, porque el ecuatoriano empieza a pensar en chuzo, o sea, si es que viene una opción de quizá... más en esa línea de Petro. Exactamente, más en una línea de Petro. Nos van a quitar la visa. Nos quitan, y hubo una campaña que se movía que era Luisa te quita la visa, Luisa sin visa, entonces empezó a moverse todo esto que definitivamente al ecuatoriano le asusta y hay un factor de miedo y sí podría estar ayudando a que se continúe y que se polarice aún más entre estas dos opciones, claro, que no es lo ideal, pero así se está mirando. Y antes quería mostrarles que, por ejemplo, más allá del tema de las encuestas, también tenemos factores que podemos ir midiendo, que es la lectura también de cómo se mueve el tema en redes sociales, donde se puede ir revisando el sentimiento que van despertando los candidatos. Yo tengo unos datitos que les quiero mostrar así rápidamente. Esto lo revisamos con Go Social Suite, que tiene en su plataforma. Ustedes pueden entrar y ir viendo cómo se están moviendo los candidatos y nos da una lectura de más o menos qué es lo que está hablando la gente en redes sociales. ¿Qué es lo que pasa ahí? Coincide mucho con las
las encuestas que nombraste, Janet. Estamos hablando de que Daniel Noboa tiene un posicionamiento de 34.4%, le sigue Luisa González con 24.1% y Andrea González con un 5.6%, es decir, hay una diferencia muy marcada. Entonces, creo que por ese lado sí hay esta polarización tan intensa que nos lleva a ver estas elecciones que además no son unas elecciones como dentro de un marco de 4 años, sino que más bien son elecciones que vienen en 2 años y que la gente está también un poco cansada, no es como otra vez a las urnas. Entonces, pero digamos, analizando un poco, viendo como la fotografía de hoy, ¿sí? Y pensando, porque estamos hablando de si existe o no existe la posibilidad de que Daniel Noboa, como están diciendo las encuestas, pueda ganar en una primera vuelta electoral. Hay algunas cosas y algunos factores que están usando los analistas para poder decir vamos hacia allá. Y es, por ejemplo, que si bien hemos vivido en una polarización desde hace muchos años, pero nunca ha habido una diferencia tan grande entre los 2 primeros y el resto. ¿Sí? Porque si bien Andrea González logra despuntar en algo y ganar ese tercer lugar luego del debate, no le alcanza para decir que es una tercera opción. Entonces tenemos encuestas que en este momento en intención de voto le da a ambos candidatos sobre el 40% de votos válidos en intención de voto y que además el resto de candidatos está bajo. Entonces aquí no hay una elección sino entre 2 candidatos, como dice Silrat, como si fuera ya una segunda vuelta. No sé si ese es un elemento que nos podría ayudar a entender un poco mejor la interpretación que se le está dando a las encuestas. A ver, a mí me parece que lo que realmente ahora está pasando es, de alguna manera, si miramos y comparamos con la elección pasada, y me parece importante hacerlo, en la elección pasada lo que estaba en disputa era el segundo lugar, es decir, y de hecho, por ejemplo, muchos analistas coincidían en que uno de los errores que tuvo Otto Sonnenhösner era tener como eslogan yo voy de segundo, era en forma y fondo un eslogan mediocre, ¿no? Porque la disputa era quién iba con Luisa González a la segunda vuelta de alguna manera, y ahí mira qué coincidencia, ¿no? La idea era una diferencia o la idea era lograr remontar porque había una diferencia enorme entre la intención de voto que las encuestas nos mostraban entre Luisa González y todo el pelotón que le seguía. La diferencia era grande, ¿no? Incluso se llegó, la Revolución Ciudadana trataba de instalar como su eslogan vamos a ganar en primera vuelta. Y mira cómo se dieron la vuelta a las cosas al punto que quien termina ganando es una de las personas o uno de los candidatos que incluso llegaba a estar en el 6º, 5º, 6º, 7º lugar. Entonces, a mí no me parece inédito el hecho de que tengamos candidatos con unas intenciones de voto que están por debajo del 1%. Lo que me parece inédito ahora mismo es que tengamos 2 candidatos que, dependiendo la encuesta, parece que cualquiera de los 2 podría, entre comillas, ganar en primera vuelta. Eso es lo que a mí personalmente me genera desconfianza. Y fuera de que, como lo hemos venido viendo y a veces hemos tenido investigaciones que así lo han corroborado, tenemos lamentablemente firmas de encuestadoras que terminan trabajando para las campañas no en el sentido técnico. ¿Me explico? Porque además, quienes hemos trabajado en esta rama de la comunicación política sabemos que muchas de las encuestas no se publican, son de consumo interno. ¿A qué me refiero con esto? Y vuelvo a mi primera intervención. Las encuestas deben ser leídas de la forma técnica y de la forma política. A mí me parece, por ejemplo, absolutamente estratégico que hoy Ipsos, y no tengo nada contra esa firma, de hecho me parece una firma muy seria, justo se publique hoy. Es decir, todo tiene un timing en política y en las campañas especialmente se piensa cómo estratégicamente hacer públicos ciertos datos. Bueno, pero estamos hoy es el último día que se pueden publicar encuestas, pero a mí no me sorprendería, sorprendería que en los próximos días, entre comillas, se filtren ciertas encuestas, porque se cree, no siempre con seguridad, de que esto va a tener alguna incidencia, el voto útil. La gente quiere votar o quiere que su voto de alguna forma termine teniendo algún sentido en la elección. Un poco corroborando con lo que decía Silrat, a mí me parece que también es importante mirar algunos datos que no son intención de voto, que es aprobación. Comunicaliza y Monitor Digital ponía sobre la mesa los datos de aprobación. No es menos importante, y ahí sí podríamos estar mirando cómo esto puede incidir en una primera vuelta, o que se defina algo en primera vuelta y no es intención de voto, la aprobación. El presidente Noboa ha ganado 10 puntos en aprobación en un segmento que es determinante en la elección, en el segmento jóvenes. Jóvenes de 16 a 24 años ha remontado 10 puntos en aprobación. La aprobación tiene un efecto especial en la votación, porque yo finalmente puedo votar por alguien con quien coincido, con quien apruebo. Perfecto. Y Luisa González, en cambio, ha decrecido en aprobación en un segmento también importante, que es el segmento de los jóvenes. Esto tiene una incidencia. Pocho,
¿tú cómo ves, pues tomando en cuenta los elementos que han dicho tanto Silrat como Carolina, cómo podría esto finalmente darnos una luz, ¿no?, de lo que realmente nos quieren decir estas encuestas? En términos generales, rescato algo que dijo Silrat. Esto no es una primera vuelta, esto es una segunda vuelta. Solo hay 2 candidatos. Esta es la realidad. Hay 2 candidatos, no hay más, que se están disputando la presidencia de la República en este momento. No hay una tercera vía, como decían, no alguien que pueda pelear ese segundo lugar, en este caso con Luisa González, de acuerdo a las encuestas que estamos analizando. ¿Qué dices tú? Lo comenté en mi primera intervención, que esta era una primera vuelta absolutamente inédita, que el referente eran más los resultados de segunda vuelta de elecciones pasadas que las primeras vueltas de esas elecciones pasadas. Es importante caer en un detalle o resaltar un detalle que tú también ya lo dijiste, Janet. Atención con algo. Una cosa es los votos generales que recoge la investigación de cada una de estas encuestadoras, en donde evidentemente ningún candidato llega al 40%, ni siquiera el presidente Noboa, que las está encabezando. Pero finalmente se hace un condensado de votos válidos, que es lo que finalmente determina una elección, porque también ocurre eso en el CNE. Una vez que todos terminamos de ejercer nuestro derecho a sufragio y se contabilizan nuestros votos, lo que sirve y lo que marca los porcentajes para las ubicaciones es el voto válido, es decir, se retira todo lo que es votos nulos y votos blancos y quedan solamente los votos que fueron a favor de una persona. Sobre eso se hace el porcentaje y obviamente aumenta mucho más ese porcentaje final que cuando todavía están incluidos en el cómputo los votos blancos y los votos nulos. Entonces, por eso es que siempre hay que tomar, perdóname, tengo un problema aquí, siempre hay que tomar en cuenta los votos válidos. Ahora, esto también es importante señalarlo, Janet, hay un porcentaje importante todavía de 20 y pico % de votos indecisos, de personas que al menos no pronuncian su voluntad, no necesariamente que estén indecisos, sino que le dicen a la encuestadora que no saben por quién votar. De eso hay bastante alto número, no crean que todos están indecisos. La gente piensa que los indecisos pueden a última hora convencerse por diferentes corrientes, y no están así. Esto es importante marcar, no están así. Salvo que pase algo muy grave con los que están arriba, alguna declaración, algún detonante que los haga descender abruptamente, o salvo que uno de los que están del tercero para abajo logre hacer algo de tal naturaleza que le permita captar muchos votos de indecisos, generalmente los indecisos en el momento de la votación van acorde a los mismos porcentajes de los decididos. Es decir, si tú tienes un bloque de un 20-25% de indecisos, según las encuestadoras, pero en esa misma encuestadora el presidente Noboa tiene, por ejemplo, el 35% de los votos, Luisa González tiene el 20% de los votos y Andrea González tiene el 5% de los votos, los indecisos, y que no hay nada nuevo, nada novedoso, ni para bien ni para mal de los 2 primeros candidatos, se reparten más o menos en ese porcentaje y la cosa no cambia mayormente. Eso es importante también señalarlo dentro de este estudio. Y finalmente, Janet, Carolina y Silrat, también es importante señalar algo. Esta elección parecería enmarcarse en un choque de ángulos. El anticorreísmo, que sigue siendo marcado, y el antinoboísmo, que también se ha marcado por el ejercicio del poder, pero con una situación que también es importante precisarla. A pesar del desgaste que pudo haber tenido el presidente Noboa durante el año de ejercicio como presidente, cortes de energía eléctrica, de todas maneras los problemas de inseguridad, los problemas de economía, del incremento del IVA y otras cosas más, sin embargo parecería que pudo neutralizar todo eso. O sea, ese desgaste ya no le pesó al arranque de la campaña. Pero ya ese desgaste en este momento no le va a bajar su porcentaje electoral. Y si bien es cierto que a lo mejor ya no puede subir mucho más para primera vuelta, pero por lo menos ha sido un éxito para él sostenerse e ir incrementando su votación, aunque sea ligeramente. En cambio, el anticorreísmo, con declaraciones que se han dado en los últimos días, se está acrecentando un poco más, y eso ha hecho de que doña Luisa González comienza a disminuir, aunque sea sostenidamente, tampoco abruptamente, pero comienza a disminuir su porcentaje y a generar una brecha mayor entre el primero y el segundo. Quisiera en este punto poner esto sobre la mesa, ¿no? Que rescatar algo que acaba de decir Pocho, entre todo lo valioso que ha dicho, y es que es increíble, lo conversábamos, Carolina, cómo todo lo que pasa
fuerte, duro contra el gobierno, errores incluso del gobierno. 250,000 empleos se perdieron en la crisis energética. No le golpea, no le baja de las encuestas. Esto es un fenómeno, esto no ha ocurrido antes. Lo que pasa es que, perdón que me robe un poquito el tema. Dale. Pero lo que pasa es que tenemos también un presidente que de todas maneras, presidente candidato, que tienes una cancha en contra y que pese a cancha inclinada. Cancha inclinada, exacto. Y que pese a estos temas que pueden ser criticables, es muy astuto a la hora de conquistar el voto y de conquistar el voto joven. Porque miren lo que hizo recientemente, las medidas que son parche, pero que dan satisfacción. El tema de cero IVA comida de mascotas. El acuerdo con Google que prácticamente lo firmó antes de llegar al debate. ¿Qué pasó? Entonces, desapercibido, no nos explicó bien ese acuerdo con Google. Pero llega con, ya está firmado un acuerdo con Google, entonces te posiciona una idea de, mira, está quizás para los jóvenes tiene más sentido. Exactamente, que son los que están, mira, el acuerdo con Google. Entonces te lanza estas medidas parches que en realidad lo que hacen también es conquistar ese voto joven, y la gente dice, mira, es lo que está pasando ahí, o sea, tiene cierta aprobación. Y en ese punto también es muy importante tomar en cuenta que la campaña de Daniel Noboa, que nosotros podemos criticar y decir, no, que el TikTok, que no sé qué, es una campaña muy bien elaborada y muy bien estructurada. ¿A qué me refiero? Miren, él tiene, por un lado, está clarísimo lo que está vendiendo. Por un lado, familia. Y ustedes saben que en el Ecuador el que se está buscando, el arquetipo del nuevo mandatario debe ser un padre de familia. El Ecuador está buscando un papá. Eso es según los diferentes estudios de los que nosotros tuvimos acceso. La sátira al viejo Ecuador. Esto juega mucho en la campaña actual de Daniel Noboa. La partidocracia en los últimos 20 años, que es muy, muy similar a la propuesta que hacía el correísmo en 2006. Noboa tiene una campaña muy parecida a la que tuvo Correa en 2006. El tema del viejo Ecuador es muy parecido al tema de la partidocracia. Entonces estamos viendo que prácticamente se está repitiendo ese factor de 2006 versus ahorita Noboa con el tema de la sátira, el viejo Ecuador, etcétera. Una cosa muy parecida al correísmo de 2006. Si ustedes revisan, ustedes me darán la razón. Y el otro de los ejes importantes, porque utiliza estos 3 ejes, es el tema de la guerra contra el crimen organizado. Entonces es una campaña muy bien organizada que tiene esta clara agenda. ¿Por qué? Porque en un TikTok en el que vemos al presidente Noboa ponerse la camiseta con el logo así de fuerza, de militar, o sea, te da en 3 segundos, 5 segundos, un tema de, ya me posicionó la idea de este es el man que está luchando, este es el señor que está luchando contra el crimen organizado, contra, o sea, me da ese tema de fuerza, entonces está muy bien. La percepción, sí, pero ahí también yo creo que, o sea, todos estos elementos que pone sobre la mesa Silrat son sin duda importantes y creo que vienen de una estrategia de gobierno, pero yo creo que también hay una suerte de estrategia política, ¿no? O sea, la comunicación política funciona en la medida en la que la política funciona. Sí, es legítimo, pero también hay que mirar de cerca cuál es la gestión política. Tú tienes una estructura estatal que está haciendo y que está operando a favor del presidente. Y esto hay que evidenciarlo. Fiscalía, Contraloría, Corte Constitucional, hay que decirlo, y también una matriz mediática que está operando a favor del gobierno. A mí no me pueden decir que un tema tan importante como el empleo no sea un titular que de alguna manera tenga el mismo peso y la misma importancia que debería, en este caso, tener otros temas. El tema de Edmundo González. ¿Por qué lo dices? Porque está en todos los medios de comunicación. A ver. Muchos lo analizamos esta semana en Visionarias. Mira, no solamente eso, sino de que ha sido el mes más violento de la historia. Pero hay para mí, y esto es una opinión personal, hay una alineación ideológica con el gobierno nacional que no se tenía en otros gobiernos, Janet. O sea, se han hecho juicios de valor, se ha tomado una postura ideológica de parte de los grandes medios de comunicación en este país que están totalmente alineados con el gobierno nacional. ¿Por qué? A mí no me parece que sea, digamos, una coincidencia que hoy día todo el aparato estatal, incluida la gran matriz mediática de este país, de alguna manera le cubran las espaldas al presidente y al gobierno nacional. Y eso a mí me parece que revela que el gobierno se ha sabido mover muy astutamente y estratégicamente para hoy consolidar una opinión pública que, tal como dice Silrat, revela que hay una estrategia de por medio. Pero yo no sé qué tan fuerte es el papel de los medios de comunicación. Yo veo más que es muy por redes sociales.
sociales. Redes muy sociales. poderoso. En realidad, es ahí donde está la gente joven, que es la que le está dando en este momento la posibilidad de ganar en primera. Fíjate cómo se posiciona la llegada de Edmundo González, que más allá de una postura ideológica o una opinión personal, termina siendo un presidente que es reconocido por una parte de los países, del concierto internacional, pero por otra parte no. Entonces, esto no pasa para una opinión personal. Nos puede o no nos puede gustar Nicolás Maduro, pero finalmente tú tienes una gran matriz mediática que está aplaudiendo esa medida, pero, a ver, o sea, también tienes una serie de atentados, índices, tasa de desempleo, que de alguna manera queda subsumida tras unos titulares que deberían escandalizarnos internamente en este país. Entonces, a mí, más allá de la buena estrategia que tenemos que reconocer que tiene comunicacionalmente este gobierno, creo que también hay una estructura estatal que le está haciendo el juego. Porque, a ver, tenemos una vicepresidenta, insisto, más allá de nuestras opiniones personales, que está peleándose con la estructura, con el sistema judicial por asumir su cargo. Ok, entonces vamos hacia dónde vamos, que creo que es la otra parte importante que debemos discutir en este momento. ¿Qué implica? ¿Qué implica el que exista una posibilidad de que uno de los dos candidatos gane en primera vuelta electoral? De acuerdo a la foto que se muestra hoy, podría ser Daniel Noboa. El correísmo también tiene encuestas que dicen que podría ganar Luisa González en las mismas condiciones. Entonces, Pocho, ¿tú cómo ves esto? O sea, que vamos más allá. ¿Cuáles serán los efectos de todo esto que está ocurriendo en base a las opiniones que estamos poniendo sobre la mesa? El primer efecto es la estructuración del Parlamento, Janet, Carolina y Silva. Ese es el primer efecto inmediato, porque la misma polarización que hay para la elección presidencial o hay para la legislativa, por una sencilla razón, que aquí no se termina de entender, especialmente por la propia clase política. La elección parlamentaria o legislativa va encadenada a la elección presidencial. Tú puedes tener al tipo más popular, más famoso, encabezando una lista cuyo candidato a la presidencia esté en los últimos puestos, no la va a ganar. O sea, no son cosas por separado. La gente suele votar legislativamente por quien vota también en la papeleta presidencial. Y eso también lo están reflejando las encuestas, es decir, hay una marcada polarización tanto de Revolución Ciudadana como ADN. Incluso estoy viendo algo, de acuerdo a las encuestas en donde ahora nos muestra primero, ADN también estaría primero en la elección parlamentaria. Así es. Porque en algún momento Revolución Ciudadana, no estando primero, estaba encabezando las elecciones legislativas. Ahora parecería que van paralelo, totalmente paralelo, tanto la presidencial como la legislativa. Entonces ahí hay un primer efecto de que tanto que se habla de que las elecciones legislativas tienen que darse en segunda vuelta. Bueno, este es un piloto de ese pensamiento. O sea, vamos a tener un próximo gobierno contra una asamblea que va a estar también muy polarizada con dos grandes bloques, que son el bloque de gobierno, cualquiera que gane las elecciones, y el bloque de su opositor en esta contienda electoral. Claro, Pocho, quizás ahí decir, ¿no? La encuesta Comunicaliza, que creo que es la que más ha acertado en las últimas elecciones, prevé que, de acuerdo a la fotografía de hoy, yo quiero ser muy específica en eso, esto puede cambiar, pero ADN podría tener entre 64 y 72 asambleístas, la Revolución Ciudadana muy cerca, 63 a 70 asambleístas, y fíjate que a pesar de que después del debate, esto se hace después del debate, Andrea González ocupa un tercer lugar con un 5.1, 0.3%, dependiendo de la encuesta, de quién hace la encuesta, el tercer lugar en intención de voto, no jala asambleístas, jala 1 o 2. El tercer bloque más grande, según Comunicaliza, podría ser Pachacutic, con 5 a 8 asambleístas, y luego el Partido Social Cristiano con 3 a 5, cuando Henry Kronfeld no aparece en las encuestas. Pero esta es la realidad. Pero vamos a la polarización en la elección presidencial pasa también a convertirse en dos grandes bloques en la Asamblea Nacional. Analicemos los efectos de eso. ¿Qué va a pasar en la política ecuatoriana? Bueno, reconozcamos entonces que definitivamente este tiene un efecto directo en lo legislativo. No nos olvidemos que para este periodo ya no van a ser 137 legisladores, sino que creo que son 151. Sí. Correcto. Entonces, prácticamente de los 151 se está hablando de que 140 van a estar concentrados entre la fuerza de gobierno, es decir, la que gane la elección, y de su principal contrincante, y apenas quedarán 11 o 12 legisladores para el resto de organizaciones políticas.
o seguirán la suerte de la corriente ideológica o simplemente terminarán en algunos otros casos negociando con el gobierno de turno. Entonces, esto va a quedar así determinado y ese es un efecto político ya ineludible, que es importantísimo analizar, que ya no van a haber tantas mayorías móviles, sino que ya seguramente se va a establecer una mayoría bastante más sólida, ya sea de oposición o de gobierno. Pero a ver, eso que es lo tradicional. ¿Eso es bueno o es malo? Disculpen la sencillez de la pregunta, ¿no? Pero hemos sufrido durante todos estos años por toda esta dispersión en los grupos políticos que finalmente pues no han dejado gobernar. Ahora que tenemos dos fuerzas grandes y fuertes, ¿qué va a pasar? Yo prefiero de que estén más o menos en paridad los bloques que corresponden a los dos candidatos que pelean la presidencia de la República y que quede un margen ahí que pueda dirimir y que en algún momento incluso pueda cambiar de sentido en cuanto a la ruta del legislativo, a lo que alguna vez tuvimos en el Ecuador, cuando en una aplanadora espectacular Revolución Ciudadana metió 100 de 131. Entonces ahí sí nada que hacer. Ordenaba directamente el expresidente Correa con un proyecto de ley y ellos con puntos y comas pasaban. Y ahí no había la menor posibilidad de un contrapeso legislativo. Entonces, yo creo que este nuevo experimento que puede tener el país, de repente puede ser un poco más positivo también, en el sentido de que no va a tener la última palabra el Ejecutivo por un lado, pero tampoco van a haber tantos legisladores regados por ahí que estén cambiando constantemente las mayorías. ¿Qué dice Caro? A ver, yo creo que esto es importante, o sea, yo creo que Pocho ha dado en el clavo porque nos entretenemos un montón hablando sobre quién ganará la presidencia de la República y se mira muy poco la Asamblea Nacional, cuando la Asamblea Nacional es súper importante. El poder tras el poder. Primero porque hace muchos años, hace muchas elecciones que no pasaba esto, ¿no? Por primera vez la Revolución Ciudadana no va a ser dueña de la primera minoría, ¿no? Es muy probable que la primera minoría quede en manos de ADN y no nos olvidemos que quien encabeza la lista de ADN es la mamá del presidente, ni más ni menos. Entonces es muy probable que se convierta en la nueva presidenta de la Asamblea Nacional y probablemente el candidato presidente sea el presidente de la República. Entonces vamos a tener ahí que quien esté a cargo del primer poder del Estado, encargado de fiscalizar a la presidencia de la República, sea la mamá del presidente. Entonces, y eso generará mayor gobernabilidad, que es lo que necesitamos para lo que se cuestiona siempre. Y además hay una cosa súper importante, ¿no? Se repite mucho que en el Ecuador tenemos un régimen hiperpresidencialista. Yo, por ejemplo, sí me atrevo a cuestionar esta frase porque yo creo que la Asamblea Nacional se puede convertir en un obstáculo, digamos, para el Ejecutivo y lo hemos visto, ¿no? Yo sí creo que la Asamblea debe legislar y debe fiscalizar, ese es su mandato, pero cuando hemos visto que haya una oposición, digamos, confrontadora y que a veces se vuelve un obstáculo, esto también hay que cuestionarlo, ¿no? A ver, en lo que no coincido con Pocho es que definitivamente yo no sé si aquí se van a acabar las mayorías móviles, porque vamos a tener que las dos primeras minorías son definitivamente de oposición, salvo que termine pasando lo que ya hemos visto, que una vez que, suponiendo el caso de que ganara el presidente candidato, haya estos pactos, ¿no? Que si se diera, que yo tampoco soy opositora de los pactos, sea un pacto sobre la mesa, Janet, sea un pacto que la ciudadanía conozca, y sea un pacto sobre la base de los intereses de los ecuatorianos. Pero, por ejemplo, definir qué va a pasar tampoco es tan difícil. O sea, ¿qué es lo que va a hacer Pachacuti con sus 5 a 8 asambleístas? Y eso es lo que quería acotar, ¿no? Porque finalmente las decisiones importantes, y eso es algo que la ciudadanía debe pensarlo, no van a estar en manos de las dos primeras minorías, sino precisamente de este pequeño bloque, claro, que finalmente va a tener una capacidad enorme de negociación, Janet, y esto es algo que la gente debe entender. Por eso entender números y entender la asamblea es fundamental en política ecuatoriana, entender aritmética. Porque este pequeño bloque de 5 a 8 legisladores que tendrá Pachacuti probablemente va a ser estos votos dirimentes, porque finalmente es mucho más fácil, y lo digo por experiencia, negociar con estos pequeños bloques que negociar con estos mini bloques. Por eso no coincido con Pocho en que se acabaron las mayorías móviles. Más bien yo creo que se inaugura, lamentablemente por el nuevo método de repartición de escaños, en un nuevo capítulo más de gobernabilidad en la Asamblea Nacional, donde muy probablemente ADN va a tener más capacidades de negociación. Pero a ver, en un sistema que busca que justamente los pequeños tengan una cuota de poder, ¿no es esto más democrático?
No, es más Yo lo que transaccional. creo es que, exacto, se convierte en mucho más transaccional, es mucho más fácil que llegue ahí el hombre del maletín que se ha tan acostumbrado, ¿no? O sea, el tema Hay que de ser realistas. negociar. Así negocia, Exacto. así Pero se si son maneja la pactos sobre política la en el mesa. Ecuador. A ver, eso es lo que esperamos, porque definitivamente no debemos perder la esperanza que en el Ecuador la política sea transparente. Pero seamos honestos, ya tenemos una larga historia donde varios partidos políticos, empezando por Creo, y lo decían muy sueltos de huesos, en el Ecuador existe el hombre del maletín y se compra y vende voluntades en la Asamblea Nacional. Esperemos que esto no pase, pero lamentablemente ya hemos visto migraciones ideológicas impensables de cómo legisladores que eran antes Revolución Ciudadana terminaron en la bancada de ADN. Entonces la lógica transaccional en la Asamblea Nacional es algo que pasa, es una realidad, y yo creo que es lo que vamos a enfrentar en las próximas elecciones. Además que no tenemos un tema de ideología marcado, ¿no? A eso súmale la debilidad del tema de partidos políticos. No hay en realidad una fuerza de absolutamente nadie, y más que ADN y su contrapeso, que vendría siendo el correísmo en este caso, que son los bloques fuertes. Y también ahí hay un riesgo en el tema democrático, ¿no? Porque al final, claro, terminas teniendo un presidente que va a tener obviamente el poder ejecutivo y una asamblea totalmente alineada. ¿Hay un tema de gobernabilidad? Sí, pero también hay un riesgo democrático del tema. La asamblea es fundamental en el tema de cuidar la democracia y que haya contrapesos y que haya equilibrios, y eso es lo que está ahorita en riesgo, y eso también es muy peligroso para las democracias, ¿no? Pues a darle demasiada autoridad a una sola persona o a un solo bloque de alguna forma nos pone en riesgo a la democracia. Entonces creo que también hay que buscar equilibrios. Pero esto pasa en los países más democráticos del mundo. Miremos Estados Unidos, está Partido Republicano, Partido Demócrata. Unos tienen candidato presidente, otros no tienen candidato presidente. Unos ganan, otros pierden, y finalmente en el Senado y en el Congreso de la República de Estados Unidos se definen las cosas por la conveniencia hacia el país. Esa es quizá la diferencia aquí, que aquí no les interesa hasta ahora lo que le pase al país, les interesa sus propios intereses. No sé qué dice Pocho de esto. O sea, ¿qué pasará en la Asamblea Nacional? Tenemos dos bloques en donde ninguno de los dos tiene una mayoría. Es decir, necesitan de las minorías para poder tomar decisiones, ambos. Pero comencemos ahora por lo más grave. Ahí les invito a ustedes, a Carolina Silva, a analizar esto. Por ejemplo, va a haber estabilidad política, al menos desde el legislativo al ejecutivo. ¿En qué sentido? No nos olvidemos que en el gobierno del presidente Lasso se activaron las dos normas constitucionales para su destitución. La destitución directa, que fue en el año 2022, y la destitución vía juicio político, que fue en el año 2023, que derivó incluso en la muerte cruzada. Para eso se necesitan dos terceras partes. Cualquiera de los dos que gane, de acuerdo a la tendencia que hay en el legislativo, cualquiera de los dos que gane va a tener una asamblea al frente que no va a poder completar las dos terceras partes para buscar la destitución del presidente. Entonces, ya eso sí va a quedar descartado de plano, porque por más que haya este mínimo margen de otras organizaciones políticas diferentes al correísmo o al novoísmo, y que se unan al opositor, no van a llegar a lo que antes eran los 92, que ahora sube, porque al haber más número de asambleístas también la necesidad será de 100 y pico para destituir, por ejemplo, un presidente. Ya no van a llegar a ese número. Entonces el presidente, en ese sentido, el que gane, sea González o sea Noboa, van a gobernar tranquilos sabiendo que ya no van a tener esa espada de Damocles en la asamblea. Contra el censo, en cambio el presidente en algún momento, si ve que la asamblea le fastidia mucho, a partir del primer año puede, si te mantiene su popularidad, puede llamar a muerte cruzada, y entonces esa sí se va a hacer una espada de Damocles, principalmente para ese grupo pequeño de asambleístas que pueden correr el riesgo de irse a su casa, y entonces van a tener esa amenaza siempre y van a tener que pensar mucho su comportamiento de cara a las propuestas que haga el Ejecutivo, el candidato que gane en las próximas elecciones. Entonces yo sí creo que va a haber una mayor estabilidad. Sí, van a tener que ponerse de acuerdo. También esto va a dificultar un poco la aprobación de leyes orgánicas, por ejemplo, en que también se necesitan dos terceras partes. Pero ahí entonces va a tener que haber también mayor consenso, mayor conversación, una posición más estadista, es decir, de que lo que le beneficia al Estado hay que conversarlo y no hay que imponerlo. Sí, a mí me da mucho miedo, ¿no? Cuando en medio de las campañas políticas los distintos candidatos, tanto a la Asamblea como a la Presidencia de la República, empiezan a hablar de que hay que conversar y hay que dialogar con todos, ¿no? Y a mí eso ya me da una mala espina, porque
como digo, nuestra política o nuestra historia nos demuestra que esos diálogos no van siempre en torno a lo que le conviene al país, sino en torno a lo que le conviene al dueño del partido político o a los intereses particulares del grupo al que tal o cual candidato pertenezca. Si las cosas fueran en orden a la ideología o en orden a la lógica, incluso en orden a lo que dicen en campaña electoral, porque por ejemplo Henry Kronfle, debate presidencial, todo contra Luisa González. Parecería que se hubieran peleado después de que operaron juntos durante todo este tiempo, pero en la práctica, cuando ellos dicen hay que conversar con todos, ¿eso qué significa? Y ahí es donde está, o sea, como para no sorprendernos de lo que puede pasar con la gobernabilidad y la democracia en nuestro país. Sí, a ver, o sea, yo creo que de la Asamblea Nacional las expectativas en general de los ecuatorianos son muy bajas, ¿no? O sea, hay datos que nos dicen que incluso más del 80% de los ecuatorianos podrían tranquilamente prescindir de la Asamblea Nacional, es decir, no les interesaría, porque creo que además los ecuatorianos no comprenden de fondo cuál es la necesidad real de la existencia de un contrapoder, es decir, del equilibrio democrático que significa tener la Asamblea Nacional. Pero personalmente a mí no me sorprende, digamos, las declaraciones dentro de un debate, porque juegan un rol, ¿no? Juegan este rol de confrontar, de diferenciarse, de decir yo soy una cosa distinta, cuando finalmente los actos dentro del Parlamento han evidenciado que se pueden dar las alianzas más antigénicas y antinaturas. O sea, hemos visto cómo Bota construye con la Revolución Ciudadana, cómo se alían el Partido Social Cristiano con la Revolución Ciudadana, con el Pachacutic. Finalmente, no nos olvidemos de mayo del 2019. Fue una alianza entre quienes apoyaban a Lenín Moreno, con los socialcristianos, con Creo, para llevar a cabo varias decisiones que terminaron, digamos, incluso dando paso a lo que fue el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Entonces, a mí personalmente no me llama la atención, pero definitivamente yo no soy de este pensamiento extremo de que el diálogo no es la forma y las alianzas que permiten la gobernanza no son el camino. Esto es indispensable en política, tan indispensable en política como, por ejemplo, la confrontación, que de alguna manera se ha demonizado en la política diciendo que esta no es la vía. No, por el contrario, definitivamente la confrontación, el conflicto es indispensable en la política, y llevarlo a extremos es lo que termina ridiculizando a los políticos. La declaración de Kronfle, por ejemplo, de voy a extraditar a Correa, no solo que el Ejecutivo no puede, o sea, es inviable. Un presidente de la República no puede hacerse cargo de extraditar un procesado, un condenado, un sentenciado. No puede. Me parece que son declaraciones que tienen que ver con construir esta imagen del candidato y captar un electorado, porque además revela la forma superficial en que los candidatos entienden sus candidaturas y ponen este performance de campaña. Pero eso se trabaja muchísimo y lo hacen en el tema de consultoría y de comunicación estratégica los equipos que preparan a quienes están en el debate, ¿no? Porque es lo mismo que hizo Andrea González. Yo no escuché una propuesta de Andrea González. La estrategia de Andrea González en el debate fue atacar a Luisa González. Eso fue todo lo que vimos en el debate y por lo que sube. Entonces, claro, tiene todo este tema y sube en determinadas redes sociales, no sé qué tanto podamos ir revisando eso, pero claro, o sea, no hay un tema ahí. La estrategia era golpear a Luisa González y captar toda la atención de todo el anticorreísmo. Entonces, por ese lado también lo que dices es que fue lo que cierto, hizo mucho, ¿no? Más efectivamente Andrea González. Exacto, Andrea González le dio resultado el irse contra Luisa González y captar y robarle votos a Daniel Noboa. Y esa misma idea tendría Henry Kronfle, pero no sé si lo logró. No lo logró porque fue muy bajito, fue solamente una acción que fue como el tema de extraditar, no sé qué, pero fue un highlight y al final lo que necesitas es dar varios en un tema de estrategia y de preparación para un debate. Otro punto de discusión, ¿qué es lo que pasará después si es que se concreta un triunfo en primera vuelta de cualquiera de los dos candidatos? Sí, y Pocho, quisiera preguntarte a ti esto para integrarte nuevamente a la conversación. Ya vimos qué fue lo que pasó en alguna ocasión, que ganó Rafael Correa en una sola vuelta, y el efecto del poder, de la interpretación sobre el poder que puede o debe tener una persona que gane en primera vuelta, me parece que fue muy riesgoso. Es decir, pasó y sobrepasó los niveles y los límites de la democracia y
pues todo casi se convirtió en una dictadura. ¿Eso se podría repetir? Dado también, y pongámoslo sobre la mesa, las últimas actuaciones que ha tenido el presidente Daniel Noboa en torno a la vicepresidenta o en torno a la Embajada de México, que han sido muy cuestionadas por violentar las normativas, las leyes y la Constitución. Daniel, voy a ser un poco crudo, hasta cruel, y seguramente lo que yo voy a decir no va a gustar, pero es la realidad y nosotros estamos para decir lo que pensamos. Un ganador de primera vuelta va a ser que inmediatamente el poder institucional del Ecuador se cuadre o se alinee a favor del ganador, incluyendo a la función judicial. No tengas la menor duda que si gana el correísmo en primera vuelta, que puede ser una posibilidad, antes incluso de la posesión de la señora Luisa González, ya se presenta el recurso de revisión básico, por el que se revoquen sentencias, etc. Y por ahí va la cosa. Pero también, si que gane en primera vuelta el presidente Daniel Noboa, todas estas cosas que están en disputa, en análisis de la Corte Constitucional, de acciones de protección y todo a nivel de la justicia ordinaria, también se van a alinear. Los jueces son los primeros que se alinean en este país al poder político. Y eso tenemos que tenerlo absolutamente claro. Paralelamente también otras instituciones del Estado. Yo voy a estar muy pendiente de si hay un triunfo en primera vuelta. En cualquiera de los dos casos, para mí, la reacción protagónica va a ser la del correísmo, Janet, va a ser la del correísmo. En cualquiera de los dos casos, del triunfo de Noboa en primera vuelta o del triunfo de Luisa González en primera vuelta. Si es que gana Luisa González en primera vuelta, inmediatamente vamos a sentir ese ambiente de revanchismo que se viene con todo. Pero si es que gana Daniel Noboa en primera vuelta, también hay que estar alquilando balcones, como se dice popularmente. Porque para mí es muy probable de que ahí el correísmo, y especialmente el líder de esa organización política, que es el expresidente Correa, termine replegándose ya. O sea, debe ser muy duro para Correa, incluso perder en una primera vuelta, y más aún, debe ser muy duro perder la elección, sea en primera o segunda vuelta, pero peor aún si es en primera vuelta, debe ser muy duro esperar 4 años más, mantener ese mismo grado de tensión que mantuvieron durante el gobierno de Guillermo Lasso y la parte del gobierno de Daniel Noboa, de estar oponiéndose a todo. Vas a ver que seguramente, si es que eso ocurre, si es que gana en primera vuelta Daniel Noboa, van a disminuir totalmente todas estas corrientes de trolls que son manejadas digitalmente por organizaciones especializadas en la materia y contratadas por el correísmo. Es decir, esos van a ser los efectos inmediatos si hay un triunfo en primera vuelta, sea del uno o sea del otro. Mi querida Yanni. Bueno, clarito el panorama, ¿no? Es a todas vistas riesgoso, y esto es algo que tenemos que considerarlo justo ahora que estamos pensando en nuestro voto y aquellos que están decidiendo también su voto, esto que es parte de este sistema democrático, de que uno de los dos candidatos pueda ganar en primera vuelta, pero tiene su riesgo, ¿no? Tiene sus riesgos, tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Cómo lo interpretan ustedes? ¿Quién quiere aportar a lo que acaba de decir Pocho? Yo estoy de acuerdo mucho con lo que acaba de decir Pocho en realidad, porque el tema también es que, por ejemplo, al rato que tiene tanto poder, uno de los gobernantes puede también venirse al tema de que se llame una constituyente, porque puede hacerlo. Entonces, en el momento en que llamas una constituyente y te arriesgas a, se acabó la reelección indefinida, porque eso sería uno de los planteamientos que buscaría alguien que se quiera eternizar en el poder, y tenemos o Noboa o Luisa de largo, y ahí sí nos fregamos, entonces tenemos un panorama como complicado. Entonces, más por que ese lado se aprobaría la reelección indefinida, ¿no? Exactamente. Entonces, en un tema de ya una constituyente, que podría serlo si alguien llega a tener tanto poder. Entonces, eso también es un riesgo y un gran problema que tendríamos, porque es un tema de un ataque también a un sistema democrático, que sea como sea, tienes un máximo de 2 reelecciones y se acabó. A mí lo que no me gusta, y que creo que Pocho tiene mucha razón, es que una vez gana un candidato, y la verdad sea en primera o en segunda vuelta, ¿no? Todo el sistema se alinea. Y eso es lo que ocurre en nuestro país, Carolina. No hay independencia. Todo el mundo siente, o sea, se declara subalterno del jefe, ¿sí? El jefe del Poder Ejecutivo. Y creo que tal vez esa alineación sea mucho más poderosa y mucho más fuerte si gana alguien en primera vuelta. ¿Qué dices? Sí, es triste tener que coincidir con el Pocho, pero creo que el Pocho ha dicho algo que coincidimos, no es un secreto a voces, ¿no? Lamentablemente hay esta suerte de gusto por los caudillos, que finalmente no viene de una ideología, no viene de un partido político, sino de un estilo de líder que aparentemente les gusta a los latinoamericanos y especialmente a los ecuatorianos, ¿no?
si llegara a pasar en primera o en segunda vuelta, coincido con Pocho, sentimos, digamos, que hay esta suerte de alineación de los distintos poderes del Estado ecuatoriano, que de alguna forma se va notando en los fallos judiciales, de alguna forma se va viendo en las actuaciones de las distintas autoridades. Hay una particularidad, en este año se cambian a las principales autoridades de control en el Ecuador, entonces vamos a ver, digamos, cómo actúan las distintas instituciones del Estado ecuatoriano y ojalá, confío, digamos, en que no sea verdad lo que estamos diciendo en esta mesa, porque finalmente esto no debería ocurrir, sea que gane Daniel Noboa, sea que gane Luisa González o cualquiera de los candidatos, porque finalmente lo que estamos poniendo sobre esta mesa es que a pesar de los datos, quedan algunos días donde la campaña puede generar cambios, pueden ocurrir cambios en la coyuntura del Ecuador, es decir, si hay algo que caracteriza al Ecuador es este nivel de impredecibilidad que tenemos, ¿no? Este nivel de vulnerabilidad. Finalmente vivimos una crisis de inseguridad profunda que puede cambiar de un momento para el otro el ánimo de los ecuatorianos y tener incidencia en las decisiones que se tomarán el próximo 9 de febrero. Lo triste de esto es que de alguna manera en estos comentarios y en este análisis que estamos haciendo, revelamos, digamos, en la poca confianza que tenemos en las instituciones. Pero tienen razones, no es no sustentable, está totalmente sustentable, si no sirven para nada. Y es triste que lo digamos y es triste que lo aceptemos, porque finalmente revelamos la poca confianza que tenemos en la institucionalidad y que además, de alguna manera, esto es algo que lo reconocemos y es algo con lo que convivimos, ¿no? Y nos orilla a que el ciudadano de a pie, el ciudadano al que nos roban el teléfono en la calle, nos pensemos dos veces si voy o no pongo la denuncia. O algo más crudo, las mujeres que eventualmente hemos sido víctimas de violencia doméstica, nos pensemos si vamos o no ponemos la denuncia, porque el sistema no nos va a responder hasta las más altas esferas. Me explico, cuando hay un concurso vigente para reemplazar a la fiscal general, tengamos todo un embrollo ahí, ¿no? Y no sabes a quién creerle, no sabes quién te está contando la verdad para que no se les crea, ¿no? Entonces, es triste lo que estamos comentando, pero es una realidad que estamos viviendo hoy mismo en el Ecuador y finalmente, digamos, son procesos que eventualmente habrá que superar y que no van a depender necesariamente de un partido político o de la clase política, ¿no? Sino de, digamos, repensar el tejido social y de repensar cómo estamos, digamos, educando a las nuevas generaciones. Perfecto, entonces hagamos una conclusión, ya tengo que terminar el programa a pesar de que la discusión está todavía así, se sigue calentando, pero creo que tenemos ya algunos elementos para poder analizar primero las posibilidades de que uno u otro candidato gane en primera vuelta. Ahí están las encuestas, veremos qué es lo que ocurre. Hay una gran cantidad de indecisos que podrían cambiar la tendencia, que podrían definir hacia dónde se va la balanza, así que nada está dicho todavía. Sin embargo, pensando en que alguien puede ganar en primera vuelta, sí tenemos que ponernos a pensar cuáles son los efectos de esa decisión popular. Si decidimos darle el voto a alguien para que se haga de la presidencia de la República en una sola vuelta, eso tiene efectos a todo nivel. Entonces, en este punto del proceso electoral, estamos a mitad de camino. ¿Cómo concluirías esto como un mensaje, digamos, fuerte, aleccionador, un llamado de atención a la responsabilidad que tenemos como votantes, al peso, al valor que tiene ese voto en este momento más que nunca? Yo creo que se viene una época complicada, una época difícil por la misma polarización que tenemos, pero también creo que nosotros aquí, el Círculo Rojo, quienes estamos pensando en política, nos damos cuenta que también afuera a la gente no le interesa mucho este tema, no le interesa quién está en la presidencia, quién está en la asamblea. Eso en realidad, aunque pese mucho en la democracia, a la gente al final están pendientes de otras cosas, y esto también es importante tenerlo en cuenta, porque mientras nosotros estábamos pensando en el tema del debate, en las elecciones, etcétera, en el Ecuador, el ecuatoriano estaba centrado en la visita de I Show Speed. Entonces, la atención del ecuatoriano promedio, de la gente en general, estaban en este youtuber que vino al Ecuador. O en el vestido de Lavinia. En el vestido de la cartera de Lavinia. Exacto. Y también, ahorita es la viuda verde, no sé qué. Esa es la atención de la gente. Entonces, también hay un llamado a revisar, a ver, a que la gente en serio tome, y eso también es irlo trabajando de a poco, ¿no? Ir mostrando estos espacios en los diferentes, ir posicionando también lo que te debe interesar en las plataformas que se han democratizado, ¿no?
utilizar también estas redes para de alguna forma educar a la población, porque si tenemos únicamente la Viuda Verde y el live show Speed, también no hay un trabajo de alguna forma mostrarle a la gente lo importante que es que su decisión tiene un peso en lo que va a pasarle al país. Entonces, sí, es un llamado a revisar planes de gobierno, a mirar qué hay, porque claro, estamos pendientes siempre del highlight, el no sé qué va a decir este chistoso en el debate, por ejemplo, pero ¿cuántas personas se bajaron y se descargaron el código QR que tenía el CNE para ir a revisar el plan de gobierno? Seguramente no muchas. De hecho, yo estuve preguntando al CNE, pero todavía no tenemos la respuesta de cuántas personas en realidad se pudieron descargar eso y qué tanto interés despertó el saber realmente qué es lo que hay detrás de cada candidato. Entonces, en efecto, sí, la idea y el cierre es a votar pensando, a tratar de alguna forma también educar a las generaciones que vienen, a nuestros hijos, a que miren que detrás de cada decisión nuestra, o sea, es muy importante también tomar en cuenta lo que se nos puede venir. Carolina. A ver, yo soy escéptica de hacer un llamado a los ciudadanos. Creo que la gente tiene hambre, está exhausta, la gente no tiene trabajo, la gente está endeudada. Entonces yo no tengo alma, yo no tengo corazón para pedirle a la gente que se conecte al internet y se descargue 16 planes de gobierno que están mal escritos, con faltas de ortografía. Yo me los he leído, yo me los he revisado porque tengo el privilegio de poder pagar un plan de internet y poder hacerlo, porque tengo mis necesidades básicas satisfechas. Mi llamado es a la clase política. Son ustedes los que tienen que hacer un mejor trabajo para conectar con la población que tiene la capacidad de darles el voto. Son ustedes los que tienen una deuda enorme con los 18 millones de ecuatorianos, la clase política. Son ustedes los que tienen que buscar la forma de contactarles a las personas que finalmente son la base y el tejido social de este país. No son los ecuatorianos los que están en deuda con ustedes, son la clase política los que tienen que repensar cómo recomponer a este país, porque finalmente son ustedes los que han llevado a la debacle a este país. Entonces mi llamado no es a los ecuatorianos a votar con conciencia, porque finalmente son los ecuatorianos los que todos los días se levantan para sacar adelante a este país, son la base social de este país, son los migrantes los que envían remesas, son los obreros, son las amas de casa, son las empleadas domésticas, son las enfermeras, son los médicos, son los transportistas, somos todos finalmente. Toda esa base social no es del famoso narcoestado que tanto ventila y que tanto grita Andrea González. No, no son ellos, es la clase política la que está en deuda con este país. Entonces son a ellos los que yo les hago el llamado de repensar cómo hacer una buena campaña, cómo tocar el alma, cómo tocar el corazón, cómo tocar la cabeza de los ecuatorianos. Y cómo gobernar con responsabilidad una vez ganen las elecciones, ¿no? Ya sea una curul en la Asamblea Nacional o la Presidencia de la República. Pocho, termino contigo. Gracias, Janet. En primer lugar, tener claro que todo lo que se ha mostrado son encuestas, es decir, trabajos de investigación con margen de error natural, que además puede incrementarse por las situaciones actuales del país, falta de llegada a ciertos sitios por temas de seguridad, etc. O sea que no es la última palabra, pero sí es un estudio referencial. Segundo, lo que sí está claro, más allá de si las encuestas aciertan en quién llega primero y segundo y con qué porcentaje de diferencia, es que la polarización ya está marcada y eso sí es irreversible porque coinciden absolutamente todos. En tercer lugar, también esta campaña y posiblemente esta elección ya tira abajo este cuento del outsider. Aquí se cree que outsider es alguien que llega, que nadie lo conoce y que como nadie lo conoce la gente va a votar por él en las elecciones. No, hay que hacer pronunciamientos políticos, hay que preocuparse por las situaciones del país con cierto tiempo de antelación. Hay que aprovechar ese espacio entre la inscripción de una candidatura y el arranque formal de una campaña electoral para hacer más presencia, para hacerse conocer. Eso es lo que no hicieron la mayoría de los candidatos que hoy están en la contienda y por eso dejaron crecer de lado a las dos tendencias que finalmente son las predominantes. O sea, no pudieron jamás tirar eso abajo de esa polarización que ya se viene marcando desde septiembre, desde octubre, desde noviembre y que finalmente ha consolidado en la intención de voto conocida que los anti sean los que superen a los pro. Es decir, el anticorreísmo que ya encontró en la persona de Daniel Noboa el candidato para evitar que Correa vuelva. Y en el antinoboísmo que ha encontrado en el correísmo la corriente para evitar que Noboa siga. Es decir, no hubo un tercero, no hubo un cuarto, no hubo un quinto. Ya este cuento del outsider, como se lo está perfilando, ya debe de quedar totalmente extinguido del criterio político. Por último, también el uso de las redes sociales. No es cuestión de quererse hacer conocer con bailoteos y ese tipo de cosas en TikTok. No crean que la gente vota por el que mejor baila, que además casi todos bailan feísimo. Entonces, es importante
un honor para mí estar en este panel de mujeres visionarias y sexto sentido. Siempre bienvenido, Pocho. Gracias por aceptar participar en este debate, en esta discusión. Te agradezco mucho, te deseo el mejor de los días y vamos a ver qué es lo que ocurre. Ustedes también, Carolina, Silrat, muchísimas gracias por aportar con todas sus ideas y su análisis en este debate. Yo, de alguna manera, tomando lo que han dicho mis invitados, yo creo que hay una responsabilidad de parte y parte. Una mayor responsabilidad, coincido con Carolina, de que debe haber un trabajo mucho más serio, mucho más comprometido, mucho más responsable por parte de los políticos que son los causantes de los problemas que estamos viviendo ahora. No pueden culparnos a los electores. Finalmente hay un voto de confianza en lo que están ofreciendo y en lo que están diciendo. Entonces tiene que haber seriedad en ese sentido. Pero de parte de los votantes también, yo creo que sí podemos hacer un esfuerzo, por ejemplo, para no votar por los que vienen ahora en campaña otra vez a ofrecer maravillas y a ofrecer grandes cambios radicales, a reinventar el país, refundar el país, y ya estuvieron en la Asamblea Nacional y no hicieron nada. Eso yo creo que sí hay una responsabilidad de ir un poquito más allá, incluso en la lectura de lo que nos están diciendo en esta corta campaña, superficial campaña, pero pues sí hay una responsabilidad por parte del votante para poder elegir mejor, porque el voto tiene poder. Finalmente nosotros tenemos esa decisión de quién va y quién no va. Así que, bueno, pues miremos qué es lo que ocurre. Este cuadro que estamos viendo ahora, mañana, literalmente mañana puede cambiar. Ojalá pues sea porque alguien propone cosas mucho más reales y disruptivas y no porque algo inesperado suceda, como ya lo vimos en las pasadas elecciones. Aquí seguimos para analizar las cosas con sexto sentido, así que los espero la próxima semana. Que tengan una buena noche.